Esto es EduTecno, un lugar en el que te mostraré cómo crear buen software, así como aprender juntos a ser mejores programadores. Yo soy Tecno, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Ahora vamos a ver el tema de clases abstractas. Primero tenemos que recapitular. ¿Recordamos cuál es la firma de un método? Recuerden que la firma de un método se basa en tres puntos principales. Número uno, el tipo de retorno de nuestro método. Número dos, un nombre que es diferente a cualquier otro. Y número tres, los parámetros que va a recibir. Si recibe un string, recibe un int, un float, etc. Y vienen en dos sabores diferentes. Hay algunos lenguajes de programación como Java, en el cual el tipo de retorno se escribe del lado izquierdo, y hay otros lenguajes de programación como por ejemplo en Python o PHP, que se escribe el tipo de retorno del lado derecho, pero exactamente son los mismos tres puntos: nombre, parámetros y tipo de retorno. Ahora bien, ¿qué es una clase abstracta? Es aquella clase que en su interior no contiene la definición de todo el problema, solamente de algunas partes, es decir, esos huecos que tiene la clase se llaman por medio de métodos abstractos, ¿vale? Un método abstracto básicamente lo que va a hacer es decirnos el qué, pero no nos va a decir el cómo lo tenemos que hacer. Es decir, solamente la firma del método, pero no va a tener carnita dentro nuestro método, ¿vale? Este es un ejemplo muy fácil. Imaginemos que tenemos una clase llamada vehículo, tenemos dos métodos llamados acelerar y frenar, normales, y tenemos dos métodos abstractos en el cual sabemos que un vehículo puede encenderse y puede apagarse, pero no decimos exactamente cómo. Entonces solamente lo único que hacemos es poner la firma del método con punto y coma en algunos lenguajes de programación, y con eso nosotros estamos obligando a que cuando heredemos esa clase vehículo, nosotros como hijos estamos encargados de decir qué hace encender y qué hace apagar. Las consideraciones, obviamente. La clase abstracta, al no definir el comportamiento, es obligación de la clase que la hereda el definir ese comportamiento, es decir, le pasa la responsabilidad a la otra clase de decir qué es lo que debe de hacer. Para que una clase se llame abstracta, al menos uno de estos métodos debe de ser abstracto, ¿vale? Y al no tener la totalidad del comportamiento del objeto modelado, no puede instanciarse, es decir, yo no puedo crear con el operador new un objeto de tipo vehículo, ¿vale? Y el último, estas clases están recomendadas cuando no tenemos el comportamiento completo de algunas partes de nuestro objeto. Sí tenemos de algunas, como en el caso del ejemplo anterior, acelerar y frenar, pero no de encender y apagar. Cuando nosotros solamente llegamos a tener un punto en el que lo modelamos y solamente tenemos puros métodos abstractos, es decir, no tenemos información de cómo debería de hacer todo, es mejor y más recomendable utilizar interfaces, y ese va a ser el siguiente tema después de este. Ahora bien, ¿cómo es la representación UML? Aquí cuesta un poquito de trabajo, tenemos que tener buen ojo, pero básicamente la forma en cómo se representa en UML es escribiendo el nombre del método en itálica. En este caso tenemos vehículo, que tiene un color y un brand, tiene el constructor, tiene dos métodos turn on y turn off, pero tenemos un método abstracto que se llama road, ¿vale? Ese es el método abstracto y se escribe en itálica. ¿Y cuál es el ejercicio propuesto que vamos a realizar? Imaginemos que tenemos una clase email, ¿vale? Y esa es la encargada de mandar los emails. Nosotros nos hemos dado cuenta que para mandar los emails tenemos que primero parsear el contenido de alguna manera, conectarnos al servidor de email y cerrar ese servidor, pero no sabemos ni cómo se parsea, ni cómo se conecta, ni cómo se cierra la conexión. Imaginemos que a lo mejor íbamos a trabajar con Gmail y con Hotmail. Entonces aquí podemos aplicar la clase abstracta muy sencillamente. Tenemos nuestro constructor, tenemos un método llamado send, que ese sí sabemos qué es lo que tiene que hacer. Básicamente es conectar, va a mandar a llamar al método parse para obtener el contenido y lo va a enviar por el canal, y por último va a cerrar la conexión. Pero no sabemos exactamente cómo parsear, ni cómo conectar, ni cómo cerrar conexión. Entonces estos tres van a ser métodos abstractos. Eso lo que obliga es que cuando Gmail lo herede, va a tener que decir que hace parse content, que hace connect y que hace close. Vean
que tanto los datos de entrada como los datos de salida de nuestros métodos son exactamente los mismos, nada más que aquí ya se está definiendo qué es lo que hace. De igual manera Hotmail. Aquí vamos a definir qué hace y no hay ningún problema si nosotros tenemos métodos de apoyo. ¿Por qué? En este ejemplo burdo, imaginemos que a lo mejor la parte de Hotmail tiene que encodear la conexión para que sea más segura. Pues sin ningún problema, pues la vamos a cifrar. Para eso tenemos este método. ¿Y por qué los hacemos de tipo protegidos? Pues recordemos que si los hacemos de tipo privado no son heredables. Tenemos que volverlos protegidos para que podamos heredar esa funcionalidad y también la puedan obtener los hijos y puedan modificarlo. Y este sería el ejemplo que vamos a trabajar. Ahora vamos a ver cómo irlo trabajando en cada lenguaje de programación. Los veo por allá. Perfecto, ahora vamos a ver cómo hacer nuestro pequeño diagrama UML en el lenguaje de programación de PHP. Como podemos darnos cuenta, tenemos nosotros una clase base. Esa clase base va a tener tres propiedades protegidas, que es username, password y host. El username, password y host es para conectarnos a nuestro servidor de Gmail. Tenemos nuestro constructor, obviamente, tenemos un método send y tenemos tres métodos, los cuales son abstractos. Uno se llama parseContent, otro se llama connect y otro se llama close. Para este ejemplo lo que vamos a ver es que cuando nosotros enviemos información por Hotmail, la vamos a enviar en un formato diferente al formato de Gmail. Y adicional, cuando nosotros nos queramos conectar a nuestro servidor de Hotmail, vamos a tener una encodificación de nuestra conexión para que sea segura. ¿Vale? Básicamente es eso. Entonces aquí están nuestras firmas de los métodos y aquí abajo ya como tal las implementaciones. Y podemos nosotros agregar otros métodos. ¿Vale? Primero empezamos con la clase de email. Según nuestro diagrama, lo voy a poner de este lado. Ahí está. Según nuestro diagrama tenemos que tener username, password y host. Y tenemos que tener el constructor, un método el cual sí va a tener la información y los métodos abstractos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues básicamente tenemos protegidos el username, el host y el password. Tenemos nuestro constructor que es el que va a recibir el host, el username y el password. Y si se dan cuenta, el método send sí sabemos nosotros qué es lo que debe de efectuar. Básicamente debe de generar la conexión, debemos de parsear el contenido, es decir, parsear el subject y el body y cerrar la conexión, pero como tal no sabemos, de acuerdo a la implementación, cómo se hace el connect, cómo se hace el parse y cómo se hace el close. Simple y sencillamente nosotros los estamos utilizando y ya nuestros hijos van a tener el snapshot completo, ¿vale? Entonces aquí tenemos, cuando nosotros queramos hacer métodos abstractos, tenemos que ponerle la palabra reservada abstract. Con que alguno de los métodos sea abstracto, también nuestra clase va a tener que tener esa palabra reservada, abstract, ¿vale? Y pues básicamente, si se dan cuenta, tenemos el parse, el connect y el close y no estamos definiendo qué es lo que hacen, simple y sencillamente la firma del método. Ahora vamos a ver cómo se aplicaría en el caso de Gmail. Para nuestro ejemplo, imaginemos que vemos la API de Gmail y ellos nos explican que cuando nosotros queramos enviar la información por sus servidores, tenemos nosotros que parsearla como un documento HTML, donde el title va a tener el subject y donde en el body vamos a tener el body de nuestro texto. Pues sin ningún problema, nosotros al momento de heredar, necesitamos nosotros definir qué es lo que hace la clase email en el connect, en el parse content y en el close, ¿vale? Entonces aquí lo estamos definiendo. Acuérdense que mandamos a llamar al constructor del padre para que se te la información y lo hacemos con parent. Y en el parseContent pues simple y sencillamente lo definimos. Aquí si se dan cuenta estoy yo anexando el subject, estamos anexando el body y con eso lo parseamos. En el método connect pues simple y sencillamente pues generamos un dummy en el cual nos conectamos al servidor por medio del username y el password. Y para cerrar la conexión pues solamente indicamos que estamos cerrando la conexión. Pero si se dan cuenta en tiempo de ejecución ya tenemos
totalmente toda la información. Es decir, es como si nosotros tuviéramos este método. Y entonces ya toda nuestra clase ya está definida qué es lo que hace. Para eso sirven nuestras clases abstractas, ¿vale? Y ahora vamos por la de Hotmail. En la de Hotmail, en el ejemplo, tendríamos que enviar la información según el servidor formato JSON, tenemos que mandar la información formato JSON, pero la conexión debe de estar encodeada. Pues sin ningún problema, igual hacemos el constructor, extendemos de la clase email, hacemos el parseo con un JSON encode que tiene el subject, el body, para que se vea bien lo imprimimos. Tenemos este método que no hay ningún problema si no lo tiene el padre, nosotros podemos definir los propios y hacemos un base 64 de la conexión. Tenemos la conexión y ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente primero encodeamos la conexión con ese método auxiliar que tenemos y la imprimimos aquí, conectando a Hotmail. Luego, cerrando la conexión de Hotmail. Y por último, pues la parte del parse content, ¿vale? ¿Y cómo lo utilizamos esto? Pues simple y sencillamente en nuestro index podemos nosotros hacer Gmail. Vean que tenemos el host, el username y el password, al igual que en Hotmail. Y los dos tienen el método send. Y vean, y están totalmente uniformes. ¿Y esto qué hace? Que básicamente nosotros podamos abstraer la información y podamos nosotros tener una API uniforme, ¿vale? Porque nosotros descendemos pues del mismo padre. Y cuando nosotros lo ejecutemos, vean lo que ocurre. Tenemos primeramente la de Google, que hacemos la conexión. Acuérdense que los 3 pasos es hacer la conexión, imprimir el envío de la información. En Gmail se envía formato HTML y cerramos la conexión. Para el segundo, encodeamos nuestra conexión, por eso lo manda en base 64. Posteriormente, mandamos el formato JSON y por último, cerramos la conexión de Hotmail. Y de esa manera nosotros podemos aplicar las clases abstractas y es para esto para lo que sirven. Les recomiendo que vean ahora la parte de cómo se trabaja del lado de Python, del lado de Java y vean las diferencias. Y esto sería todo por este tema. Hasta luego.